Hola a cada uno, mis apreciados oyentes y hermanos en la fe. Hoy, 6 de mayo, estamos ya listos por la voluntad de nuestro Padre Celestial para leer esperanza a tu vida. Bendito sea el Señor por la vida que nos da y que te da a ti. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 13 y 14. Dice las Sagradas Escrituras: siendo que se predica que Cristo resucitó, ¿cómo alguno de vosotros dice que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hubiera resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, ni fuera verdad que los muertos no resucitan. Los hermanos en Corinto necesitaban fortalecer el tema de la resurrección. No se trataba de un problema moral, ético, cultural o eclesiológico. Era un asunto doctrinal. Pablo escribe que recibió y transmitió las enseñanzas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, basada en las Escrituras, la revelación y el testimonio de los más de 500 testigos del Cristo resucitado. Cristo no resucitó, entonces, si Él no hubiera resucitado, no hay resurrección de las personas que han muerto, ni de los que hubieron en el Antiguo Testamento, que murieron confiando y afirmando en que creían en ese Mesías venidero, que moriría, resucitaría y vendría por segunda vez. Negar una es negar ambas, y es en definitiva negarlo todo. Así nos quedamos con nada. Una fe vana es vacía, hueca, sin fundamentos. Una fe válida es auténtica, verdadera, porque está basada en la palabra de Jesús. Para Pablo, Cristo es el autor y el restaurador de la vida. La escritora Elena de White dice que cuando Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba, la piedra en su lugar, el sello romano intacto, los guardias romanos y los ángeles del mal y del bien custodiaban el lugar. Si hubiese sido posible, el enemigo lo habría retenido para siempre allí. De pronto se quita la piedra y se escuchan unas maravillosas palabras. ¿Sabes, querido, que desde hace miles de años se acostumbraban las personas a usar los sellos para diferentes situaciones, por supuesto, importantísimas? Los sellos eran un grabado que se utilizaba para hacer una impresión y por lo general en arcilla, en cera. A veces eran cuadrados, tenían forma de cono, cilindro o hasta algunas veces de cabeza de animal. Las impresiones hechas con los sellos servían para indicar la propiedad o para validar un documento. También podía usarse para garantizar que no se abrieran bolsas, puertas, entradas de tumbas. Así fue el caso de Jesucristo, que los mismos principales sacerdotes y los fariseos se presentaron delante de Pilato y le dijeron: mira, este impostor, hablando de Jesús, decía que iba a resucitar al tercer día. Así que nosotros queremos que asegures la tumba con guardias y con un sello para que estos discípulos que le seguían no vengan y roben el cuerpo de Jesús y después vengan a decir que de verdad ha resucitado. Así que Pilato viene y les hace caso y manda a los guardias y pone un sello. Entonces, inclusive para cuando se hace un testamento cerrado, porque hay testamentos cerrados y abiertos, pero el testamento cerrado tiene la característica también que debe de tener un sello en el sobre. Y es tan importantísimo que cuando un notario, una persona ha muerto y va a abrir el testamento, ese testamento tiene que observarse que el sello está intacto, porque si no está intacto, quiere decir entonces que algo ha sucedido a ese testamento escrito. Entonces, inclusive un notario puede acudir legalmente y anular
ese testamento. Así que es muy importante esto de los sellos. Por eso dice acá que la tumba tenía un sello y también estaba bien aguarnecida con guardias y soldados para que no se fuera a dar ninguna de estas situaciones. Pero lo importante es que aunque esa tumba estuviera bien custodiada y bien asegurada con sellos, sucedió algo extraordinario. Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Así Jesús sale de la tumba con divina majestad y proclama: yo soy la resurrección y la vida. De modo que lo que parecía triunfo de Satanás se transformó en la gloriosa victoria del Señor. Y en esa victoria de Jesús, tú y yo, mi amado oyente, tenemos también esperanza. Porque si tú crees que Jesús murió por ti, lo aceptas en tu corazón, vives en comunión con Él y esperas su segunda venida, también con Él vas a resucitar, aunque mueras en este mundo. Es maravilloso, porque aquí entonces se tendrá el fin del pecado y todas las consecuencias están aseguradas. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las tumbas y ordenó a los que dormían que se levantasen. Muy pronto también se escuchará nuevamente esa voz. ¿Qué significa una fe vana? Algo vano es algo que está vacío de contenido, que no tiene semilla en la cáscara, si nos vamos a lo que son los frutos. ¿Qué significa una fe válida? Una fe válida es una fe que está firme, que vale legalmente, robusta, fuerte, esforzada, que tiene capacidad para producir efectos en tu vida, que tiene valor y fuerza legal. La tumba sellada en Jerusalén, nosotros podemos encontrar las evidencias en Mateo 27, 61 al 66. Y podemos ver entonces también que los principales sacerdotes estaban preocupados porque este acontecimiento iba a tener cumplimiento. A pesar que ellos vieron tantas señales de Jesús y pedían señales para decirle si creemos que tú eres el Mesías, realmente ellos no estaban interesados en ni ser líderes espirituales, ni enseñarle al pueblo que Jesús era real y que estaba entre ellos, que se habían cumplido la profecía, porque les encantaba mucho su comodidad. Ellos estaban rodeados de riqueza, de fama y de poder político. Que Dios nos libre a nosotros también, querido. Que no vayamos a caer en esa tentación de acomodarnos tanto en este mundo, de gustarnos las posiciones que ocupamos a veces, o de liderazgo espiritual, que vayamos a perder de vista verdaderamente que Jesús viene por segunda vez y a cada uno le va a dar la recompensa de acuerdo a lo que hayamos conocido y a lo que hayamos vivido con Él. Todas estas señales que Jesús hizo, Jesús, en la palabra de Dios, nosotros encontramos diversidad de casos en donde muchos evidenciaron y son testigos de la resurrección de Jesucristo. Cuando las mujeres visitan la tumba, que quieren ir a ponerle olor al cuerpo de Jesús, en Mateo 28, 1 al 10, cuando lo mismo Pedro y Juan van a comprobar y encuentran la tumba vacía. Jesús aparece a María Magdalena también en Marcos 16, 9 al 11. Jesús se aparece a otros que van camino a Emaús, 2 de sus discípulos. También se les aparece a 10 discípulos y allí no está Tomás. Entonces por eso Tomás dice, mientras no vea, yo no creo. Y después también se le aparece a los discípulos estando Tomás. Luego aparece a 7 de sus discípulos cerca del mar de Galilea, Juan 21, 1 al 25. Y luego se le aparece a 500 personas en el monte en Galilea, según 1 Corintios 15, 6. Tantas evidencias, querido. Y por años y por miles de años, instigada a las mentes del ser humano por el enemigo de toda la raza humana, el enemigo de Jesús, que es Satanás, ha querido poner en la mente de las personas y muchas veces de los más estudiados e intelectuales que la resurrección de Cristo es una fantasía, pero es una realidad, querido. Tan es así que muy pronto también nosotros oiremos esa misma voz que
levantó a Jesucristo y le llamó de la misma muerte también muy pronto. El regreso de Jesús, esta escena está pronto por aparecer y se repetirá la misma voz. Atravesando los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. No tienes por qué preocuparte, querido, por la persona amada que has perdido. Preocupémonos por nosotros que todavía estamos vivos, en pelear la batalla hasta el final de nuestros días. Esta señal de que Jesús aparece a Tomás y le dice y le muestra dónde están sus cicatrices cuando fue crucificado, todo esto fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que oyendo tengamos vida por medio de él. El que tiene el Hijo, dice en 1 de Juan 5:12, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y tú, querido, que me escuchas, ¿has hecho en tu vida un lugar especial para Jesucristo? ¿Le has invitado a tu vida? Él te invita, mi amado, a que le dejes entrar a tu vida, a tu corazón. Él quiere sentarse en el trono de tu vida, controlar tu vida, caminar contigo, estar en las tristezas y en las alegrías. Una disciplina muy interesante es la que estudia el momento cuando aquellas personas están por morir y también después de que la persona ya está muerta en el cadáver. Se llama tanatología. Y la tanatología es la rama de la medicina o una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano, la pérdida, el sufrimiento psicológico, facilita toda una gama de cuidados paliativos al paciente que está moribundo, a la familia del enfermo y a sobrellevar y elaborar el duelo producido por la muerte. Es una disciplina muy interesante. Ellos se encargan, cuando ya está el cadáver, de examinar las señales que dan los signos más recientes de la muerte en el cuerpo humano, como son la rigidez cadavérica, la lividez cadavérica, el enfriamiento y la deshidratación cadavérica. Un dato interesante es el siguiente, querido. Me llama mucho la atención y también lo estudié en medicina forense hace más de 30 años. Y una cosa muy interesante que uno aprende es que la primera señal que aparece cuando el cuerpo de uno, que ya ha muerto, está empezando el estado de putrefacción, es que aparece una manchita verdosa en el abdomen. Y a veces se ve así entremorada también. Y eso es un signo inequívoco de que el cuerpo ha empezado a podrirse. Y eso es el inicio de putrefacción. Me encanta la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es tan cierta y firme. Y por eso nosotros hacemos bien en tener nuestra fe confirmada en un escrito está. Porque en el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 10, se dijo una profecía acerca de Jesucristo, que su santo no vería ninguna cosa podrida en su cuerpo cuando él muriera. Y en Hechos capítulo 2, versículo 27, nuevamente, se vuelven a repetir las palabras. Tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y fíjate, en la medicina forense, dice que después de entre 18, 12 y 24 horas de muerto, aparece esa mancha de putrefacción. Entonces Jesucristo, su cuerpo no tuvo esos inicios y estaba profetizado. Entonces es maravilloso poder confiar y tener una fe bien firme en la palabra del Señor, porque ella nos da seguridad y tranquilidad. Me gustaría leerte una hermosa definición de fe que escribe esta escritora famosa americana. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida
Nosotros mismos ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. De la fe que nos pone en posesión de estos principios. Libro La Educación, página 30. Entonces, mi amado, nosotros tenemos esperanzas frente a este acontecimiento, pero tenemos que tener una fe no vana, sino una fe viva, fundamentada en un escrito está. La vida es un milagro que a veces nos hemos acostumbrado a tratar con indiferencia. Amanece el día y empezamos nosotros a preocuparnos por todo lo que vamos a hacer, por lo que aconteció el día anterior o por cualquier otra situación. Pero en vez de nosotros elevar nuestra vista al cielo, de donde viene el poder, y poder decirle gracias, Padre Santo, por un día más de vida, bendito seas. Pero solo a la luz de la revelación podemos comprender su origen, naturaleza y finalidad. Hacer frente con serenidad y esperanza a una aflictiva cesación, es decir, la muerte. El infinito, el creador omnipotente, la causa primera y necesaria del universo y nuestra vida, puede devolver la vida a los seres que creó a su imagen. ¿Tú lo crees, mi amado? Amén por eso. Gloria a Dios. Creamos entonces que Cristo nos puede devolver la vida, porque si algo es tan cierto, querido, es que la palabra de Dios dice que de manos del Seol, Dios nos va a redimir y nos va a librar de la muerte. Yo seré tu muerte, oh muerte, dice la palabra del Señor. Yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista, dice Oseas 13:14. ¿Quién va a ser la muerte de la muerte? Cristo mismo. ¿Por qué? Ya lo veremos. ¿Cómo que se proclamó Cristo a sí mismo? Yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees, querido? ¿Crees en Jesús? Bien haces. Haz un pacto con Él. Amístate con Cristo Jesús y podrás tener la esperanza de la vida eterna. Esto no es regalado, es gratis. Acéptalo entonces. Amablemente Jesús lo ofrece. Algo maravilloso en donde nosotros podemos fundamentar nuestra fe es lo que está en Apocalipsis 1:18. Dice las Sagradas Escrituras, porque yo estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios! Cuando Jesús inclusive se le aparece a su discípulo amado, que está en la isla de Patmos, desterrado por ser seguidor de Cristo y hablar de Cristo, crucificado, resucitado y que volvería por segunda vez, Juan el teólogo, Jesús se le aparece y le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Oye, esto no es cualquier cosa. Yo me gozo en el Señor y me siento feliz, agradecida con mi Señor de conocer estas maravillosas verdades y de compartirlas contigo. ¿Quién tiene la llave de la muerte? ¿Quién? Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué significa tener la llave? Apocalipsis es un libro profético y simbólico. Cuando en la Biblia tú encuentras que dice, tengo la llave, significa que tiene la autoridad, la potestad, el poder. Nadie más que quien ha resucitado y ha venido de la muerte puede tener la autoridad, el poder y la potestad para poder decir, ¿dónde está, oh tumba, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Yo confío en Cristo Jesús porque Él venció la muerte, resucitó. Ni la tumba lo pudo sostener, ni el mismo Satanás con las huestes malignas que estaban rodeando la tumba tampoco lo pudieron detener. Ese es el Cristo en el que yo creo y al que te invito también, que tú le des la oportunidad. ¿Qué ganamos nosotros con vivir en la duda
y con morir sin esperanza, no ganamos nada, mi amado. Dios nos ha dado suficiente inteligencia. A ti te ha dado suficiente inteligencia. ¿Por qué entonces no ceder a nuestros prejuicios, a nuestra incredulidad, a cualquier cosa que haya en este mundo? Cede y humíllate delante del Señor. Reconócelo. Él es el que tiene la llave de la muerte y es el que te puede libertar a ti y te puede dar vida desde este momento. Tú que estás sufriendo por una enfermedad terrible y terminal, confía en Jesucristo. Por favor, permítele entrar a tu corazón. Él tiene el poder de devolverte la vida. ¿Qué pierdes en confiar en Él? En testificar que es tu Salvador. No pierdes nada, mi amado, solamente ganas. Que es mi oración en este día, que tú le permitas al Señor Jesucristo, a Él, el que tiene la llave, la autoridad y el poder de que venció a la muerte, de que tú le des el chance, de que pueda entrar en tu vida. No te vayas de este mundo sin esperanza. Por favor, agarra la esperanza de Jesucristo. En Él están fundadas mis esperanzas. Y te pido, por favor, que tú le des una oportunidad a mi Señor Jesús de restaurar tu vida, de llenar de significado tu vida en este mundo. La muerte no lo es todo, querido, ni termina allí todo. Hay una vida eterna, la cual Jesús quiere darte. Si Él lo permite, nos encontraremos mañana. La paz de nuestro Dios quede con cada uno. Amén.